región. Eric tiene 24 años de experiencia con Microsoft, donde ha ocupado una variedad de funciones, incluyendo especialista en soluciones tecnológicas, consultor senior para el desarrollo de TI en Latinoamérica. Eric también cuenta con una licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco Marroquín y 3 maestrías, una en Administración de Base de Datos, otra en Gestión de Sistemas de Información y otra en Telecomunicaciones. Actualmente también tiene un doctorado en Inteligencia Artificial y Computación Cognitiva. Eric también se desempeña como catedrático de la Universidad del Istmo en las carreras de Ingeniería en Sistemas y en Electrónica y en la UNIS en Business School en la maestría de Comunicaciones y en la Universidad del Valle de Guatemala en las maestrías de Marketing Strategy e Inteligencia Artificial. O sea, es un máster, la verdad. Así que, Eric, te damos la más cordial bienvenida a este webinar. Gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que lo disfruten. Gracias, Brian, por la introducción. Déjenme compartir pantalla nada más para asegurarme que todos ven el contenido. Solo me confirman Listo. que ya lo pueden ver, por favor. Claro que sí, Eric. Y así nos arrancamos. Listo, ahí está tu pantalla, ya se está compartiendo. Buenísimo. Bueno, pues la verdad es que gracias por la invitación a TechniKids. La verdad es que yo creo que cuando me mandaron la invitación, no demoré mucho en decir que sí. La verdad es que es uno de los temas que actualmente más me apasiona. Es el impacto que tiene la inteligencia artificial no solo en todos los ámbitos, y la verdad es que tengo un apego especial por el tema educativo. Es algo que, no sé, siempre me ha acompañado y de alguna manera creo que todos tenemos como esa intención de, bueno, ¿qué va a ser la siguiente parte de mi vida? Si ustedes alguna vez lo han pensado, yo creo que muchos de los que están aquí están viviendo la primera parte de su vida como educador. Yo estoy viviendo como que una transición en este momento entre el mundo comercial y la educación, pero estoy muy seguro que la segunda parte de mi vida será investigación y educación. Y entonces estos temas en lo particular a mí me apasionan muchísimo, ¿no? Entonces, miren, quisiera arrancar, que tengo una como narrativa y la verdad es que no es una pena, pero sí, de alguna manera, el tiempo es limitado hoy. Tenemos nada más una hora, ¿no? Para hablar de muchos temas y tengo mucho contenido. Lo revisamos con el equipo de TechniKids antes y la verdad es que es mucho contenido. Posiblemente tenga que correr en algunas cosas, pero la idea es dejarles algunas ideas que yo creo que son importantes, ¿no? Antes digamos, de entrar en cómo se usa la IA, quisiera hacer algunas reflexiones de cuál es el estado de la IA actual, ¿no? Es decir, que entendamos todos un poco en dónde estamos, cuál es el impacto actual que estamos viendo. Y la verdad es que siendo una herramienta que de alguna manera irrumpió en nuestra vida, o sea, de alguna manera bastante agresiva. Le digo agresiva en el buen sentido, ¿no? Porque nos inundó en un montón de aplicaciones y obviamente impactó muchas de las áreas que nos cubren. La educación no ha sido algo que esté exento a este impacto, ¿no? Entonces quisiera analizar un poquito cómo está para que entendamos un poquito. La IA no es nueva, ¿no? Y siempre, esto es un contenido, esto es un slide, mejor dicho, que yo uso mucho para hacer una reflexión sobre por qué si llevamos tanto tiempo, perdón, con la inteligencia artificial, por qué es que ahora estamos viendo un impacto como el que estamos viendo. Y la verdad es que si bien la inteligencia artificial nace en el 56, 58 más o menos, en donde se arranca el estudio de inteligencia artificial, aparece el primer lenguaje orientado a inteligencia artificial hecho por John McCarthy, de hecho se llamaba Lisp. Eh, Aparece este lenguaje como tal. Luego, si se dan cuenta, entre el 56 y el 97, que es cuando Machine Learning explota, pasan 40 años, ¿no? Eh, y es algo que se le conoce como los dos inviernos de inteligencia artificial, en donde no hubieron muchos avances. La verdad es que no había demasiada inversión tampoco en el tema. Y es en el 97 en donde todo esto despega, ¿no? ¿Y por qué Eric no despegó antes, sino en el 97? Bueno, básicamente por dos cosas. Aparecen unas grandes cantidades de datos que podemos utilizar para mejorar nuestros algoritmos. Obviamente aparecen nuevos algoritmos. Y más adelante aparecen cosas como la nube, ¿no? Que de alguna manera ponen poder de cómputo en nuestras manos que antes no teníamos. Y aparecen aplicaciones como Deep Learning, o podríamos decir subset de inteligencia artificial como Deep Learning, en donde ya empezamos a desmarañar un poquito cómo es que el ser humano piensa y empezamos a tener aplicaciones un poquito más profundas, ¿no? Todos usamos Deep Learning todos los días, sin ir tan lejos. El hecho de que nuestros teléfonos reconozcan nuestra cara es un ejemplo de Deep Learning, ¿no? O sea, cómo utilizando pareidolias, que es como se le llama eso, las máquinas pueden entender el mundo y interpretarlo de una mejor forma, ¿no?
Pero realmente no es eso lo que nos trajo acá. Es decir, Deep Learning hace ya algún tiempo. Aprendizaje con redes neuronales, la verdad es que aparece hace un montón de tiempo. De hecho, si ven, por ejemplo, el premio Nobel de Química lo gana AlphaFold, una aplicación que entiende un poquito el desdoble de las células y de alguna manera los predice de una mejor forma el tema de malformaciones. Eh, la verdad es que lo que nos tiene aquí hoy es este puntito que está aquí abajo, la IA generativa, ¿no? Eh, todos recordarán que cuando sale al aire ChatGPT, la verdad es que el mundo se nos dio un poco vuelta, ¿no? Es decir, el mundo de repente nos dimos cuenta que teníamos en las manos una herramienta con la que podíamos hacer cosas que jamás habíamos imaginado. Y eso fue hace 2, 3 años. Es decir, la evolución que ha tenido la IA generativa, solo para que se hagan una idea, en el último año salieron más o menos 200 aplicaciones que usan IA generativa en alguna de sus ramas, ya sea visión, ya sea creación de imágenes. Y la verdad es que es bien difícil mantenerse al tanto. Y si ustedes hoy van, por ejemplo, y buscan aplicaciones de IA en educación, van a encontrarse, no les digo que 5, 20, 30, 40, y todos los días crecen. Entonces, la verdad es que la IA generativa nos ha permitido, de alguna manera, acercarnos de una manera más natural a todo este conocimiento, ¿no? Ahora, cambiando un poquito las ruedas del carro, como se suele decir, ¿esto cómo ha impactado la educación? Porque estamos muy claros de cómo nos ha impactado en el trabajo, pero la educación que hay, solo para que se hagan una idea, en el 2019 dijimos que más o menos en el 2030 las capacidades técnicas que iban a requerir los estudiantes, si bien en el 2019 que se hace el estudio era más o menos de un 50%, lo que nos estamos dando cuenta ahora es que los trabajos del futuro van a requerir habilidades técnicas en un 75, 77%, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que las habilidades técnicas para manejar estas herramientas, no les digo para crearlas, porque para crearlas son habilidades totalmente diferentes, pero por lo menos para manejarlas y para entender cómo incorporarlas en el día a día, va a ser mucho más demandante. Y los que van a triunfar en ese nuevo mundo es quienes puedan utilizarla. Obviamente, habrán trabajos que la requieran más, trabajos que la requieran menos, pero en un promedio creo que esto nos da una muy buena idea de lo que se va a requerir. Además, tenemos que entender que el trabajo del futuro va a ser muy diferente, ¿ok? ¿Y por qué? Muchos preguntarán, bueno, ¿y por qué está Eric hablando del trabajo del futuro? Porque bueno, básicamente aquí tenemos la comunidad que se va a encargar de preparar a la gente que va a ir a esos puestos de trabajo. Entonces es bueno que reflexionemos un poquito sobre cuál será el impacto real sobre los alumnos de hoy, ¿no? Y si nos damos cuenta, algo que empezamos nosotros a contabilizar, es que entre el 50%, si lo quieren ver así, del 40-70% de la hora de trabajo puede ser automatizada. Y ustedes dirán, sí, bueno, sí, pero, o sea, ¿en qué sentido? Bueno, la verdad es que si ustedes hacen una reflexión de lo que ustedes hacen el día a día y los retos que hagan eso, algún día dense la oportunidad de vivir un día utilizando inteligencias artificiales. Y en el día a día, por ejemplo, yo le puedo usar para hacer drafts de correos, para hacer reportes, para hacer análisis de tableros, análisis de datos. Puedo diseñar cursos, con eso puedo diseñar exámenes. Yo más adelante les quiero mostrar un poquito de cómo yo lo uso en el día a día. Eh, puedo diseñar rúbricas, por ejemplo, para algún curso que tengan especial. Puedo agarrar los documentos de, no sé, agarrar los trabajos de mis alumnos, subirlos a Copilot o a ChatGPT, decirle que me encuentre insights, por ejemplo, de lo que están viendo. Puedo sacar tendencias de mis alumnos de las notas, puedo incluso descubrir sus emociones con base en los comentarios que me hacen y darme cuenta quién está entendiendo y quién no. O sea, el impacto que esto tiene, la verdad que es brutal. Y estamos ante herramientas que incluso los maestros que lo pueden usar van a ser, obviamente, los que se posicionen en los primeros lugares en cuanto a educadores, ¿no? Y algo que es interesante saber también es que uno de los retos que tenemos es que para el 2030 se prevé que más o menos 12 millones de nuevos empleos van a ser generados. Y si ustedes me dicen, Eric, ¿pero qué empleos? O sea, ¿cómo preparo a un alumno para un empleo que no sé cuál va a ser? Y la verdad es que no hay una respuesta adecuada para eso. Creo que lo que tenemos que hacer es garantizar que los estudiantes entiendan las habilidades que necesitan, puedan usar las herramientas de forma adecuada y bueno, y que aprendan a leer un poquito las necesidades en cada momento, porque yo siempre lo cuento como una anécdota. Yo tengo un amigo que trabaja en una empresa de bots y de drones y maneja drones y con esos drones él hace mapeo de terrenos y entonces salen los bots, los drones, perdón,
Y hacen un mapeo del terreno y te dicen más o menos en qué momento es bueno regar, cuándo no es bueno regar, cuál es la composición del suelo, etcétera. Tienen una serie de sensores bastante avanzados. Y yo recuerdo que una vez le pregunté, ¿vos te imaginaste alguna vez manejando drones como parte de tu vida? Me dice, Eric, esa palabra ni existía. Y es un buen ejemplo de una rama totalmente diferente de trabajos que la verdad es que ni nos imaginábamos que iban a ocurrir. O sea, ¿quién se iba a imaginar? Yo salí de la universidad en el 98, imagínense. O sea, la palabra dron, no sé a quién se le ocurrió ni en qué años parte, pero ni en los mejores sueños uno sabía que esa palabra iba a existir, ¿no? Ahora, la IA está teniendo impacto en todos lados. Y en educación especialmente, esta gráfica que les puse acá es un estudio que hace la gente de Accenture y dice qué tanto puede impactar la IA la ganancia en cada una de las diferentes industrias. Y si se dan cuenta, la industria que más tiene oportunidad de tener algún tipo de ganancia, llámenle tiempo, ganancia económica, ganancia en el retorno de tiempo invertido por el educador, ganancia en tiempo invertido por el alumno, etcétera, es la educación. Y eso, si bien emociona, también preocupa, porque es posiblemente una de las industrias que menos está incorporando estas tecnologías. Pero es que la ganancia es muy alta. A medida que ustedes avancen en las industrias que yo les coloqué ahí, obviamente la ganancia merma un poco porque son industrias que ya son altamente tecnificadas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ven en información y comunicación solo el 17%. ¿Por qué? Porque son industrias que cuando hablamos de tecnologías de punta posiblemente ya están muy penetradas. Entonces, educación es la que más, porque posiblemente es la que menos tiene tecnología. Y hay que entender un poquito en qué parte podemos incorporarla, ¿no? Hay que también entender un poquito cómo viene esta nueva generación, ¿sí? Y eso es interesante. A muchos estudiantes en este momento les está costando ver el futuro, ¿ya? Estas herramientas posiblemente les ayuden a generar un conocimiento un poquito más holístico si los usamos de forma adecuada, si les enseñamos a aprender de forma tal que logren ver cómo va a ser su carrera en el futuro y no se integren solo a lo que le llamamos la gig economy, que básicamente es la economía de trabajos chiquitos y trabajos temporales, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es importante que entendamos un poquito esto. Y obviamente las habilidades tenemos que ayudarles a que las alcancen, ¿no? Entonces, quería hacer este recorrido chiquito porque creo que de alguna manera, y muy corto, no sé, 10 minutos nada más, porque quería setear un poquito el contexto en donde estamos, y dónde la IA puede impactar. Ahora, cuando llevamos la IA o la inteligencia artificial y hemos hecho un estudio nosotros, cuando la llevamos a las escuelas y tratamos de entender cuáles son los principales usos, nos encontramos tres como que grandes actores dentro de la educación, ¿no? Primero son los centros de estudio, segundo obviamente los maestros o los educadores y tercero los estudiantes. Y se dan cuenta, aquí están los casos de uso más comunes, ¿no? Los centros de estudio están usando la IA para mejorar eficiencia en los procesos, están usando eh, cómo balancean el acceso equitativo a la educación, por ejemplo, cómo aprovechan eh, de una mejor forma el conocimiento de los maestros para impulsar más el conocimiento de los estudios, los educadores cómo crean los planes, cómo crean tareas, cómo hacen lluvias de ideas, cómo simplifican temas muy complejos, ¿ok? Y cómo de alguna forma más creativa incluso hacen cosas con los estudiantes. Y los estudiantes obviamente están haciendo, para mí son dos cosas, por así decirlo. Uno es resumir o buscar información, que es la primera y la tercera que aparecen ahí, que para mí es un gran grupo, ¿no? De hecho, no sé si sabían, pero por ejemplo, los buscadores o sea, como Google, Bing, etcétera, están bajando mucho su tasa de búsquedas. ¿Por qué? Porque los estudiantes se están moviendo hacia herramientas como Copilot, Copilot Chat, ChatGPT, etcétera, a buscar información en lugar de hacer unos buscadores tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque llega de una forma sintetizada y en la forma que ellos más la quieren, en lugar de tener que ver nada más una lista de búsquedas y luego estar discriminando cuál sí y cuál no, que es lo que uno hacía en Google, ¿no? Ahora, esos son los principales usos, ¿ok? Y ojo, esto es lo que está hoy por hoy sucediendo. Y yo preguntara cuáles son las principales, no sé si llamarles amenazas, sino preocupaciones que están teniendo en cuanto al uso de la IA. Si se dan cuenta, todo mundo está teniendo miedo, no miedo, sino algún tipo de reservas, digamos, con el tema de plagio y trampas, ¿ok? Si ustedes ven la número uno de los tres es plagio y trampas. O sea, a los centros de estudio les da miedo que el alumno esté haciendo plagio
o algún tipo de trampa con la inteligencia artificial. El educador le está dando el mismo miedo y el estudiante es el miedo de que lo acusen de hacer trampas y utiliza inteligencia artificial, ¿sí? Ojo, esto es un estudio que nosotros hicimos en el tema de educación, abajo está la fuente por si la quieren buscar, ¿no? Eh, Ahora, ese es algo que nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos educando, ¿ok? Porque si lo que estamos haciendo en la educación es pidiéndole al alumno que simplemente busque información, va a haber plagio. O que memorice información, va a haber plagio. Esos casos los hemos recibido, los hemos visto, seguro muchos de ustedes ya los tuvieron. Cuando nos centramos en que el alumno repita y no en cómo usa la información que tiene, la verdad es que el riesgo de plagio aumenta. Y más adelante vamos a discutir un poquito de eso. La segunda preocupación es la dependencia, ¿ok? Muchos educadores y estudiantes piensan que estas herramientas potencialmente lo pueden a uno volver dependiente. Y yo creo que es un concern, es una preocupación válida, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si uno se acostumbra muchísimo a hacer esto con herramientas de este tipo, la verdad es que uno podría depender altamente de que la herramienta esté o no esté disponible, ¿ya? Y también nos lleva a una reflexión, y nos lleva a la reflexión de cómo usamos las herramientas en beneficio de la educación, pero de alguna manera también cómo generamos las habilidades necesarias para que el estudiante pueda sobrevivir sin ellas, ¿sí? Y esto es algo que nos ha pasado y uno dice, miren, pero entonces quitamos mejor las herramientas y la verdad es que no. O sea, hay que entender un poquito cuáles son las cosas a las que como educadores posiblemente tengamos que renunciar y cuáles son las cosas que vamos a traer a la mesa de discusión con estas nuevas herramientas. Les pongo un ejemplo tan cotidiano, pero tan cotidiano que asusta un poco. Si a mí hoy por hoy, por ejemplo, me preguntan, a ver, dame el teléfono de tus 5 mejores amigos, no puedo. Y no puedo. Y no puedo, es más, no sé ni cómo comienzan, porque, Nosotros, ¿por qué? Porque de alguna manera el hecho de usar una tecnología me obligó a renunciar al uso de mi memoria para recordar teléfonos. ¿Y por qué? Porque, y eso significa que uno puede recordar cosas, ¿no? Simplemente porque mi cerebro dijo, bueno, este espacito que tienes ahí para teléfonos lo uso para otra cosa porque el teléfono te lo recuerda. Y es el tipo de capacidades que nosotros como sociedad y como seres humanos estamos dispuestos a renunciar, ¿no? En la educación va a ser lo mismo. ¿Cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar y posiblemente tengamos que cambiar los métodos de estudio y los métodos de uso de herramientas para garantizar que el estudiante tenga un aprendizaje un poquito más efectivo que el actual? ¿Habrá cosas que tendremos que cambiar? Sí, yo creo que es correcto. Yo creo que hay cosas que vamos a tener que cambiar de cara a las nuevas herramientas que tenemos. Ya no es garantía. Por ejemplo, usted le deja un ensayo a un estudiante y si lo puede hacer con herramientas de este tipo. Y la garantía ya no es que entregue el trabajo y que entregue el ensayo. Creo que no. Creo que la garantía va a tener que ser que lo pueda defender en clase. Y ahí cambia la forma de dar clases. Pasamos a un método mucho más socrático, ¿no? Entonces, creo que son cosas en las que tenemos que reflexionar como educadores. Obviamente, las habilidades que podemos desarrollar y cómo podemos transformar la educación utilizando estas herramientas eh, van a traer un beneficio súper, súper, súper claro, de forma tal que no hacerlo podría generarnos una pérdida, no solo en el sentido de nuestra habilidad como educadores, sino incluso en la habilidad de la empresa para generar beneficios a través de la educación, que al final de cuentas todos buscamos eso. O sea, ahí no está mal hecho. O sea, todos trabajamos en colegios o en universidades que finalmente lo que buscan es poder sobrevivir y poder educar a más gente. Y para eso necesitan generar un retorno. Y esto lo puede generar a través de la inteligencia artificial, pues qué mejor, ¿no? Entonces, para que sepan un poquito de cuál es la tasa de retorno que hay, si no hacen esto porque les sirve ahorrar tiempo, el beneficio económico de todos modos es bastante grande, ¿no? ¿Ok? Obviamente, la oportunidad que tenemos con la IA en la educación, la podemos de alguna manera mapear en un montón de lados, ¿no? El primero es cómo podemos personalizar el aprendizaje. Perdón, aquí que saque mi lápiz, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera, ay, perdón, creo que me cambié sin querer. Ahí está. Listo. ¿Cómo podemos personalizar el aprendizaje? Eh,
no habíamos tenido en la historia ninguna herramienta que nos permitiera hacer eso. Y cuando digo personalizar, no es simplemente generar contenido diferente y aterrizado a cada tipo diferente de aprendizaje, que y de por sí ya es una ganancia. Es una ganancia. Ahora, antes no podíamos hacer imágenes, por ejemplo. Ustedes están viendo las imágenes que estoy haciendo en mis transiciones. Esas ni en mis mejores sueños hubiera podido hacerlas. O sea, ni en mis mejores sueños. Ahora todas mis transiciones las generé utilizando Dalí y usando cosas como el estudio Ghibli, ¿no? Que es bastante, se volvió bastante famoso, ¿no? Pero le digo qué es lo que quiero y me genera una transición bastante bonita, ¿no? Y que me hila un poco la historia. Eso no lo hubiera podido hacer así un montón de tiempo, así como no hubiera podido sacar un montón de datos cuando enseño matemática, por ejemplo, ejemplos claros, laboratorios paso a paso. Lo otro es que podemos involucrar a los alumnos. Y quisiera centrarme en estas dos, porque obviamente hay unos que son bastante obvias, ¿no? Como crear contenido personalizado, mejorar servicios, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero el hecho de poder involucrar a los alumnos utilizando este tipo de herramientas, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Ahora, esto no se hace de la noche a la mañana. Y por eso creo que es importante que todos tengamos claro de que una vez entendimos el impacto de la inteligencia artificial, tengamos claro que luego tenemos que pasar a diseñar cómo nuestra institución lo va a utilizar o cómo yo de manera personal. Si es que la institución no está, digamos, aún preparada o tiene un mapa claro de cómo usarla, al menos yo debo entenderla en 3 puntos, ¿ok? Y mis 3 puntos son, ¿cómo enseño para la IA? O sea, ¿cuáles son las habilidades que necesito que el estudiante desarrolle para utilizar bien la IA? Enseñarle qué es la IA, ¿sí? Y luego enseñar con la IA, ¿ya? Que son 3 cosas, ¿sí? Sí, Brian, levantaste tu mano, perdón. Sí, gracias, gracias. Es que ponías cabal hace un momento la imagen del Journey y Ajá, ajá, quisiera que nos pudieras ampliar un poquito más el tema de qué es lo que se aplica en estos viajes, supongo, ¿verdad? Que tú ujú. mostrabas allí para que lo puedan aplicar también los profes. Vos decís en el journey de aprendizaje, de qué es lo que hace un profesor, ¿te referís? Exacto, exacto. ¿Cómo lo podrían adaptar los profes que están escuchando todo lo que les has comentado? ¿Cómo estos Journey lo podrían aplicar ellos en su diario vivir? Listo, miren, yo creo que abajo hay un par de preguntas que se adaptan bastante bien a lo que me preguntas, ¿no? Hay que entender un poquito en dónde está uno, o sea, en dónde está uno y cuál es la etapa hacia donde quisieras ir y eso te va a ayudar a determinar un mapa. Más adelante voy a mostrarles un mapita bastante sencillo. Eh, pero digamos algo que para mí es súper importante es que el tema de en el día a día entender cuáles son, como educadores, cuáles son las áreas en donde la IA te puede impactar más, significa sentarte y hacer un trabajo sesudo sobre primero entender las herramientas y aquí es lo que tenés a mano, ¿okay? Eso es lo primero. Y segundo es ponerte un poquito en el lugar del estudiante y entender cómo las va a usar él, que creo que eso es lo importante, ¿ya? Eso es, eh, yo les diría que ninguna otra tecnología se volvió tan accesible como la inteligencia artificial a tan temprana edad. Y las barreras de entrada a la tecnología bajaron un montón. Y me voy a explicar ahí un poco más. Antes, por ejemplo, si yo dejaba a que un alumno, no sé, en estadística, voy a poner un ejemplo de estadística, que en estadística le daba datos y mira, saca la media, y estadística descriptiva, digamos. No quiero irme a la inferencial, pero digamos la estadística, la más sencilla. Sácame la media, la moda, no sé, la varianza, etcétera. Y datos bastante descriptivos, tenía que entender de alguna manera las fórmulas, ¿no? Y se podía meter Excel y usar algún tipo de las fórmulas, pero eso requería algún tipo de conocimiento, ¿sí? Ahora ya no, ahora usan ChatGPT, suben los datos y le dicen dame la media, la moda o sea, así de sencillo se vuelve. Entonces, entender un poquito eso creo que les va a ayudar a ellos a diseñar de una manera adecuada cómo la usan, cómo la pueden usar sus alumnos y entonces de esa manera evaluar un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Eh, lo que sí creo que es importante es que entendamos que ya hemos estado aquí antes. Si bien la IA, de alguna manera se siente un poquito más amenazante porque empieza a meterse en espacios más cognitivos y no solamente es
aparece de manera puramente instrumental, ¿no? Sino que se empieza a meter con espacios un poquito más elevados, por así decirlo. No es algo realmente nuevo, es decir, en el sentido de que ya nos ha tocado enfrentar este tipo de tecnologías en el pasado. Y aquí están como que las tres eras en la educación, ¿no? Si se recuerdan ustedes, del 95 a 2007 aparece el Internet, y yo no sé quiénes de ustedes aquí daban clases para ese entonces, pero fue todo un dilema. O sea, ¿a quién los dejamos o no usar la Internet? Y en ese entonces incluso pensábamos, no, pero es que van a perder las habilidades de cómo buscar en una biblioteca. La verdad es que yo creo que, por ejemplo, mis hijos no saben cómo buscar en una biblioteca. No sé si eso en el futuro les quite una habilidad necesaria, lo dudo, pero digamos, yo a veces cuando molesto con ellos, les digo, si supieran cómo uno tenía que ir a buscar, que me recuerdo yéndome a la Biblioteca Nacional, sentándome a ver el fichero, yendo a la señorita o a la señora que repartía los libros, darle la ficha, ella me buscaba el libro, me decían dónde estaba, jalaba, le sacaba fotocopias, o sea, lo cuento con cierta nostalgia, pero no quisiera regresar ahí, es decir, las, el hecho de tener la información en la punta de las manos y a través de una computadora me cambió a mí la vida, ¿no? De hecho, pues, me dediqué a esto. Luego apareció la convergencia digital, que es donde todo el mundo empezó a usar de este tipo de dispositivos, y llegamos al 2022, en donde aparece la IA, ¿no? Han sido 3 eras bastante diferenciadas, ¿no? Ahora, como reflexión, si se dan cuenta, eh, creo que cada una de las eras ha cambiado bastante el paradigma de cómo educar. No es simplemente una herramienta que entra al aula, no, es una herramienta que puede transformar la forma completa en cómo damos la educación. Y quizás sea la reflexión más importante. Y es donde le podemos tener un poquito de miedo a la IA en especial, porque tanto la web como la convergencia digital eran dos cosas puramente instrumentales. Todavía alguna forma de conocimiento no se generaba, por así decirlo. Y no es que la IA como tal genere conocimiento nuevo, pero la habilidad que tiene para sintetizar cosas, la verdad es que es algo que no habíamos visto. Entonces, recorrimos un poco eso, obviamente, para entrar a más detalles. El World Wide Web con la WWW, perdón, había un montón de paradigmas si entramos o no en el tema de la convergencia digital. Aparece la mochila digital, empezamos a llevar computadoras a las clases y aparece tanto la mochila digital como la división digital o el digital divide o la brecha digital, no sé, hay muchos nombres que se le dieron, pero obviamente también la educación empezó a separarse entre los que tenían acceso a, de alguna forma, educación digital y los que no, ya. Ahora creo que de alguna manera hemos acercado esos mundos y estamos trabajando para que se acerquen aún más. Y ahora obviamente llegamos a una era en donde la IA empieza a entrar. Ahora, ¿qué no ha cambiado en esto? ¿Qué no ha cambiado? Y es quizá una de las cosas que para mí es eh, en donde ustedes entran, en donde ustedes como habilitadores de educación, en donde ustedes como los que generan las ideas, ustedes los que guían a los estudiantes, tienen un rol súper vital, es que cuando enseñamos para la inteligencia artificial también debemos apalancar esa educación con cierto sentido común. Y ese sentido común, ¿en dónde está? ¿En qué conocimientos previos le estamos dando a los estudiantes para que puedan detectar cuando la IA genera ideas que posiblemente no sean adecuadas? ¿Ya? La IA no siempre dice cosas correctas. Eso es algo que ellos tienen que entender. La IA no siempre, siempre, siempre. Digamos un ejemplo súper, súper rápido que podemos hacer, por ejemplo, vamos a ver. Alguien abrió su micrófono, si lo puede cerrar, por favor, que se oye ruidito ahí. Por ejemplo, voy a sacar aquí ChatGPT, sí, muy rápido. ¿Están viendo mi pantalla de ChatGPT o no? Solo si alguien me puede confirmar. Sí, sí se ve. Ok, entonces digamos, aquí tengo mi ChatGPT súper, súper, digamos, básico, ¿no? Eh, digamos, algo que ustedes pueden de alguna manera mostrarle a sus alumnos de que ChatGPT se equivoca mucho. Yo le puedo decir, hola, ¿cuánto es 7, 8, no sé, agarrar un número súper grande y multiplicado y voy a agarrar, estoy escribiendo números totalmente aleatorios. Ok, agarré un número relativamente grande y me está diciendo que este es el resultado. Ojo, puede ser que esto no funcione y espero que no funcione, de hecho. Voy a sacar mi calculadora acá, ¿sí?
y voy a multiplicarlo. ¿Cuánto era el número que puse allá? 783, 927, 697 por 3892, 017, 301. Y me va a dar 3051060. Y miren, le falló por un montón ChatGPT. ¿Se dan cuenta de eso? Él le falló por, o sea, miles de millones, de billones. Es un resultado súper diferente. El que me dio, ya no sé ni cuántos miles de millones es eso. Ok, ¿y eso por qué? ¿Es una alucinación? ¿Está haciendo algo mal? No. Cuando uno entiende la IA y cómo funciona, esto se le dice al alumno, mira, estos son dos modelos distintos. La ChatGPT es un modelo estocástico, mientras que la multiplicación es un proceso determinístico. ¿Qué hizo ChatGPT? Se fue a buscar en toda su base de datos quién había multiplicado esos dos números y dio el primer resultado que se le vino a la cabeza, ni siquiera yo si era el correcto. ¿Ya? Entonces, ChatGPT es muy bueno buscando información, es muy bueno sintetizando información y la mayoría de transformadores lo hacen muy bien. Lo usas para cosas tan, digamos, si yo aquí tuve una calculadora de 20 pesos, la calculadora de 20 pesos le hubiera ganado un modelo que vale billones de dólares en una operación matemática relativamente sencilla, porque la multiplicación puede ser tardada, pero es relativamente sencilla, ¿no? Entonces, con eso, uno de alguna manera demuestra que la misma herramienta usada en dos diferentes áreas no da buenos resultados. Entonces, ese tipo de llamémosle de diferenciación, creo que es importante que los estudiantes empiecen a entenderlo, en dónde sí, en dónde no, para qué cosas me va a servir, en qué cosas no. Y eso es lo que de alguna manera refleja el hecho de tener ciertos conocimientos previos para poder discernir si está la IA haciendo algo incorrecto, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante que les enseñemos sobre ella. Segundo, obviamente, enseñar con IA, que es, no me quiero tardar aquí mucho, es básicamente entender un poquito cuál es el modelo que vamos a enseñarles, cuáles son las herramientas, etcétera. Y hay que entender un poquito, ¿sí? La tecnología la desplegamos por fases, ¿ok? Y entendemos ciertos hitos que le quiero enseñar al estudiante. Le quiero enseñar literatura con IA, le quiero enseñar matemáticas con IA, le quiero enseñar a estudiar con IA, le quiero enseñar a cuestionarse con IA, le quiero enseñar a tener experiencias con IA. Y obviamente eso me va a hacer un montón de ciclos de mejora, ¿no? Y eso obviamente me va a ayudar a mejorar un montón de lados. No quiero que se dediquen a leer este slide, el material lo tienen ustedes, eso lo voy a pasar a mis amigos de Techniquit para que ellos lo reparten, pero sí de alguna manera quería resumir en algunas de las cosas que podemos hacer con IA, ¿no? Procesos más inteligentes. Y algo que a mí me emociona muchísimo es el hecho de cómo podemos colaborar de una manera inteligente en el aula, ¿no? Ahora, esto no se trata simplemente de tirarle herramientas al alumno, ¿ya? Esto se trata de diseñarles cuál es la jornada de un estudiante promedio con el uso de IA, en dónde la va a usar, cómo lo va a usar en el hogar, cómo le voy a dejar que la use en el hogar, cómo la va a usar en la escuela. Digamos que en este caso, si se dan cuenta, yo no tengo nada aquí en transporte, obviamente, porque no quiero que hagan nada mientras vaya en el bus. Eh, pero este es un journey que uno podría de alguna manera usar para graficar qué tipo de herramientas puedo usar en el día a día, ¿no? Esto es importante que lo haga. O sea, es importante que se sienten a pensar en esta parte el estudiante puede usar ChatGPT, en esta parte no, ¿cómo lo voy a usar? ¿Qué le voy a sugerir que haga? Miren un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que a mí el otro día son de esos luzazos que uno tiene. Eh, ¿Están viendo de nuevo mi ChatGPT? Solo para Sí, sí, se ve. aclarar. ¿Sí? Sí, Ok. Digamos, aquí estoy con mi chat GPT y de repente, ¿qué pasa? A mí me encanta se me ocurrió ahora, a mí me encanta la literatura, que dije literatura, se me encanta la literatura, ¿no? Y entonces resulta que en la clase me dejaron leer El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Entonces, ¿qué hace un estudiante y un alumno típico, un profesor típico? O sea, ¿conoces a Miguel Ángel Asturias? Vamos a ver. De Guatemala. Ok, yo le digo sí y me va a decir, como es una pregunta bastante común, en este caso creo que el modelo va a buscar en la web eh, y me va a decir sí, lo conozco, me da la foto, tal y tal, ya. Y uno dice, si yo al estudiante le pregunto, anda a buscar información de Miguel Ángel Asturias, él va a hacer esto.
lo puede hacer en un Google o no sé qué. Ahora, yo al estudiante, y ahí me pone sí, legado, ganó el premio Nobel, bla, bla, bla. Si yo al estudiante le cambio un poco las preguntas y le digo, mira, tenés una herramienta muy buena, incluso entender un poquito más de quién fue Miguel Ángel Asturias. Entonces yo le puedo decir, aquí a ChatGPT, no sé si alguien lo ha hecho, yo es algo que hago muchísimo, y le digo, decir, voy a hacer, eh, estoy estudiando la vida de Miguel Ángel Asturias. Me gustaría que me hablaras como que fueras él y podamos tener una plática de tu vida. Ahí le estoy diciendo a ChatGPT que impersone, por así decirlo, a Miguel Ángel Asturias. Y ahí me cuenta un poquito, ¿ok? Le puedo decir, ¿por qué escribiste el señor presidente? ¿Por qué lo escribiste? Y habla un poco, él te empieza a contar un poquito qué fue lo que no le estoy diciendo al estudiante, anda a leer, señor presidente, entendé un poquito. Y me dice, hay cosas como quise mostrar el alma rota del pueblo, los personajes, el dictador sin nombre, el abogado fallido, la mujer enamorada, o sea, te da más cosas. Eh, le puedes decir más, mira, y cómo comenzaste a escribir. Se dan cuenta, mira, pues te cuento con gusto, habla como que para guatemalteco, no, una risa. Me dice, comencé a escribir por necesidad, por herencia y por rebeldía. Mi padre era un hombre culto, lector apasionado, bla, 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 habla de dónde es. Ojo, si yo leyera todo esto, estoy aprendiendo muchísimo de Miguel Ángel Asturias. Más que lo que pude haber aprendido leyendo su biografía de una forma tan aburrida. Aquí estoy platicando y le puedo preguntar, mira, ¿y tus profesores te dejaban mucha tarea? ¿Te recordás de alguno? No sé qué me va a decir. Ojo, de aquí puede salir cualquier cosa, ¿ok? Entonces no sé. Esa sí es una buena pregunta. eh, y dice, pues sí, recuerdo bien de una figura especial, don José María Samayoa, un profesor que tenía cierto aprecio por el pensamiento crítico, ¿no? O sea, ya aprendí de personajes, aprendí incluso de los profesores que marcaron su vida, los que no estaban en el aula, y tu mamá te ayudó, por ejemplo. Ya. Entonces, a mi madre, claro que sí. Okay. Entonces, habla un poco, incluso me está contando su mamá, ¿ve? Y le contaba que la mamá le contaba leyendas. En los tiempos difíciles, cuando nos fuimos de la ciudad por los conflictos políticos de mi padre, ella mantuvo a la familia unida. O sea, ahí conocí al personaje, conocí a la persona, puedo entender un poquito. Esta herramienta hace cosas que la verdad no estaban al alcance. Y estoy seguro que mañana a mí me preguntan, me recuerdo de esta charla. Si me ponen a leer, señor presidente, ¿quién fue Miguel Ángel Asturias? Se me olvidaron la mitad de mis datos. Puede ser importante saber cuándo nació, dónde vivió, bla, bla. Eso sí son datos importantes. Yo no quiero juzgar a quien evalúa una clase así, pero qué bonito tener un diálogo con una herramienta de este tipo que realmente te deja ese conocimiento. Y mañana el estudiante puede llegar y puede decir, puede inspirarse en una vida de este tipo, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que estas herramientas habilitan, ¿no? Entonces hay que entender que esto va más allá de la digitalización. Esto va esto va más allá de simplemente decir así, ya pasé de un cuaderno, ahora lo leo en una tablet, en un Kindle o en lo que ustedes quieran, sino que realmente entender un poquito incluso cómo los alumnos aprenden, ¿ok? Y cuáles estudiantes van a aprender más de un modo u otro. Por ejemplo, no quiero tardarme mucho acá porque me están quedando ya nada más como 15 minutos, pero, por ejemplo, si uno ve esta foto, uno dice que estudiante es el que corre mayor riesgo, y uno dice, bueno, ¿más riesgo de qué? De no aprender, de no estudiar, etcétera. Y la foto está puesta de esa forma porque uno tiende a pensar que el estudiante que parece como que más correcto es el que es mejor, mientras que el otro se ve un poquito rebelde y ahí su carita medio, no sé si medio triste o no sé cómo ponerla. Y no podemos evaluar otro tipo de características como quién es más optimista, quién tiene mejor sentimiento, quién es más consistente, quién participa más, quién tiene una mejor tasa de atención en clase, quién es más resiliente, etcétera. Y si se dan cuenta,
Esas son las cosas que al final de cuentas definen eh, si un niño gana o no. Ahora, yo no quiero culparlos a ustedes, ni me quiero culpar yo por no llevar esto al tanto, porque la verdad es que cuando uno tiene un estudiante comparado con otro es fácil, pero ¿qué pasa cuando uno tiene esto multiplicado por muchos estudiantes? ¿Y qué pasa en un colegio donde tiene miles de estudiantes? ¿Ya? Entender esto es difícil. Una de las grandes ventajas es que ahora tenemos herramientas que pueden hacer eso. Y es quizás una de las reflexiones para mí principales. Creo que no hay un mejor momento para reimaginar la educación que este. Tenemos herramientas, la verdad es que no solo operativas, sino que realmente transformadoras en cuanto al proceso educativo, que creo que pueden, y se lo digo, hagan experimentos ustedes en casa, si tienen hijos, háganlos en la casa. Yo este de Miguel Ángel Asturias no lo había hecho con Miguel Ángel Asturias, esto fue totalmente nuevo, no sabía que podía salir, pero sí recuerdo que lo hice como un personaje con mi hijo. Mi hijo le gusta mucho la música, le dije, mira, anda a preguntarle a ChatGPT que te hable como que fuera Beethoven y te cuenta un poquito de su vida y dónde vivió y por qué compuso lo que compuso y cómo le hizo para oír si era sordo. Y la verdad es que, o sea, el hecho de impersonar gente te da una capacidad adicional de aprender de ellos que antes no teníamos. Antes había que leer y de una manera biográfica. Entonces, no tengo nada contra eso, yo aprendí así, pero creo que teniendo este tipo de herramientas es mucho más natural. Al final de cuentas, los seres humanos aprendemos de cómo nos cuentan las historias. Eso es algo que se ha transmitido de cultura en cultura. Ustedes lo saben, una buena historia en una clase, la verdad es que enseña mucho mejor que simplemente una teoría así, dicha a rajatabla, ¿no? Hay que entender que esto no es escalones, digamos, uno, dos, tres, sino que es algo muy progresivo. Es más parecido a una rampa que a una escalera, ¿no? Y hay que entender eso. No son, si me lo hablara en términos matemáticos, no, uno no sube en unidades discretas, sino de alguna manera en alguna pendiente, ¿no? Y hay que entender mucho esto. Hay que entender que tenemos que crear, digamos que, la confianza adecuada para que el estudiante sepa en dónde usarlas, darle la confianza para que las use y obviamente cambiar nuestros métodos de estudio y de enseñanza, e incluso de evaluación, para que la IA tenga una cabida. La IA, como está actualmente la educación, posiblemente nos estamos preocupando más porque no copien en lugar de que aprendan. Y son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, ya cerrando un poquito, hay un video acá que no se voy a poner porque me va a comer el tiempo. Quiero cerrar con algunas eh, consideraciones finales. Voy a pasar rapidito a ese Y punto. solo, disculpa, Eric, ahí nos pregunta Denise de León. Dice, buenas tardes, ¿qué tan verídica puede ser la información cuando ChatGPT se hace pasar por un personaje ilustre? Pero es de lo que hablábamos, ¿verdad? De las herramientas, cómo las pueden aplicar y cómo las pueden utilizar. Si le pudieras solo responder ahí a Denise más o menos para que le quede clara su duda. Mira, la mayoría y es buena pregunta, si es un personaje ilustre del que hay mucha información, la impersonación es bastante apegada. Mientras más información tiene la IA, el modelo obviamente tiende a imitar de una mejor forma. Ahora, si es algún personaje ilustre relativamente nuevo, posiblemente la impersonación no sea tan buena, ¿no? Como todo, y podemos tener IAs que saquen alucinaciones. Eso es un hecho, ¿no? Mi recomendación para ti es si alguna vez vas a dejar que hagan eso, yo lo hago mucho, incluso algo que yo hago y se los dejo como una recomendación es que yo trato de modelar mis clases con un porcentaje de alumnos complejos y un porcentaje de alumnos buenos. Yo no sé si ustedes han hecho eso, pero yo a ChatGPT a veces le digo, eh, voy a dar una clase para 15 estudiantes, de los cuales 5 son mujeres, 10 son hombres, hay 3 complicados, hay 4 rebeldes, hay 2 que nunca están de acuerdo con nada. Ok, vamos adelante con la clase y te voy a ir contando yo el tema y vos me vas haciendo preguntas y te vas a comportar como ellos. De alguna forma trato de anticipar escenarios. Ya, ahí estoy tratando, usando IA muy general. En el caso de personajes ilustres, por ejemplo, yo aquí vi a Miguel Ángel Asturias, vi Bach, he mencionado a Beethoven. Cuando hay bastante información, la impersonación es bastante buena. Cuando hay muy poca información o es alguien muy nuevo, podría tener alucinaciones. Yo creo que hay que revisar ese tema. Sí, eso sí. Y creo que hay un Excelente, par gracias, Eric. Muy vi un amable. par de, Luego también nos dice ahí Jacob Montanos si luego nos pudieras compartir el enlace del video que
que ya por tiempo ya no se pudo mostrar porque ya solo nos quedan 9 minutos, pero luego tú nos compartes ahí todos los recursos y nosotros se lo enviamos. Les he mandado ahí por el chat un formulario que si nos lo pueden llenar y a los correos que nos compartan, con gusto les vamos a estar enviando la información que tú nos des Claro, luego. claro, ahí va el video y el video es básicamente un video de Minecraft en donde explican de una manera muy sencilla qué es la IA. Entonces, cómo es que de hecho es un patito el del personaje y él aprende leyendo y luego responde preguntas y entonces da una explicación de qué es inteligencia artificial para niños. Entonces, la verdad es que son elecciones de IA que existen en Minecraft que los pueden utilizar. Valga la pena el comercial. Luego, como consideraciones finales, usando los minutitos que me quedan, miren, yo creo que hay que entender un poquito qué buscamos en la educación, ¿ya? En la educación, de alguna manera, cada institución, cada colegio tendrá su propio set de valores y su propio, digamos, de alguna manera, forma de hacerlo, porque pues, existen muchos métodos, ¿no? Pero de alguna manera creo que tenemos que estar de acuerdo en que hay ciertos valores fundamentales que los colegios y las escuelas forman, ¿no? El aprendizaje autodirigido, que la persona sea segura de sí misma, etcétera. Y en ese sentido, la IA aporta mucho en cada una de las partes, ¿no? Entonces, para mí lo importante es que usamos las herramientas para eso, también entender un poquito, y estas son unas reflexiones que les dejo para que ya más adelante ustedes se sienten a pensar, es cómo cambiamos también un poquito el método de enseñanza. Si ustedes ya lo hicieron, los felicito, de veras que los felicito. Eh, Porque nosotros típicamente buscamos pensamiento crítico, crecimiento, que ganen competencias, que aprendan a resolver problemas, etcétera. Pero por el otro lado les estamos evaluando otras cosas. Asistencia, qué tanto saben memorizar. Entonces, a veces la forma en que evaluamos a los estudiantes no va de cara a las cosas que les queremos dar para la vida. Y a veces le repetimos frases, y yo lo digo porque yo lo he hecho, sí, uno debe estudiar para la vida y no para el examen, pero es que el examen no está de acuerdo a lo que necesito para la vida, sino a lo que necesito para resolver lo que me está preguntando el profe, que es qué me puede memorizar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. A mí la IA me ha hecho reflexionar mucho por este tipo de dinámicas que suelo hacer yo mucho, ¿no? Eh, y posiblemente tengamos que centrarnos más en cómo con la IA podemos encontrar evidencia para probar que el aprendizaje ocurrió en lugar de probar que la trampa ocurrió, ¿ya? Porque creo que una de las principales como reacciones que tuvimos con la inteligencia artificial es la van a usar para copiar. Y vean, hay algo que a mí me sorprendió mucho y yo cuento la anécdota, y es que yo a veces dejaba, yo en la universidad a veces dejaba muchos ensayos, ¿no? O sea, ensayos de algún tópico en especial. Y cuando apareció ChatGPT me preguntaban, ¿podemos usar ChatGPT? Y le dije, pues sí lo pueden usar, pero obviamente tengo que cambiar el modo de evaluación. Ya no les voy a dejar, ya no les puedo calificar el ensayo, sino lo que hablemos en la clase. Y eso le di la vuelta a la clase, ¿no? Es aula invertida, método Socrático, como ustedes quiera que le quieran llamar. Pero las discusiones se enriquecieron un montón. Y les quería contar la anécdota porque un estudiante me dijo, la única forma que uno podría comprobar que uno lo hizo es mandárselo a mano. Y ese mismo estudiante me mostró un video de una impresora láser que en lugar de tener el linimento tenía un lapicero. Había una hoja, entonces sacaba las cosas de ChatGPT, la mandaba a la impresora láser lo hacía al lapicero, se oía un papel, o sea, ya ni eso. Eh, y por último, creo que necesitamos de alguna manera eliminar el valor de copiar en nuestras clases. Y eso pasa por cómo generamos con inteligencia artificial una educación un poquito más personalizada. No digo para cada estudiante, pero sí algunas variantes que nos permitan. Ahora los estudiantes pueden hacer videos, pueden hacer fotos, pueden, no sé, en lugar de decirle, bueno, vas a aprender esto para el examen, le puedes decir tranquilamente, vamos a estudiar ahora, no sé, las derivadas de Fourier, buenísimo. O vas a hacerte un video con música hecha por ti en inteligencia artificial en donde explique las derivadas de Fourier. Les prometo que el hecho de esos trabajos innovadores les va a dejar mucho más conocimiento que simplemente entiendan un poquito cómo se saca, ¿no? Y ojo, yo lo muestro, ya para cerrar, yo lo muestro muy orgulloso, perdón, aquí está. Eh, Aquí estoy mostrando otra vez mi chat GPT. Yo diseño mis cursos con IA. O sea, usted ve aquí los dos proyectos en los que estoy trabajando. Estoy trabajando en un curso en la Universidad del Valle que tiene que ver con investigación de mercados utilizando inteligencia artificial y tengo mis proyectos dentro de esto.
y utilizo inteligencia artificial. O sea, aquí les podía enseñar todas las discusiones que tengo yo de qué debemos incluir, cuáles son las lecturas sugeridas. Oye, no me gustó este punto, me puedes dar una gráfica que explique esto. Quiero explicar este punto paso por paso. ¿Cuál se te ocurre que es la mejor forma de hacerlo? Eh, quiero dar este tipo de contenido, pero no tengo fotografías que acompañen esto. ¿Me puedes dar 2 fotos de esto? O sea, miren estas gráficas que saco yo acá, o sea, derivadas de estudios que hago. Eh, y esto no es malo. ¿Okay? Aquí estoy diseñando un curso para UNIS que tiene que ver con inteligencia de dispositivos, IoT, inteligencia artificial, utilizado en reputación. Ustedes dirán, Eric, ¿qué sabe de reputación? Nada. Aquí vine a aprender. Sé de las dos cosas, sé de IA y sé de IoT. ¿Ok? ¿Cómo hago para hacer un curso en donde hable un poquito de reputación? Ya hablo de reputación. Entendí. Explícame casos de reputación. ¿Dónde le hemos perdido? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los riesgos de hacerlo con IA? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo con IA? ¿Cuáles son? Y todas esas discusiones, ya, incluso me da programas, y esto no es malo. Esto es parte de las herramientas que tenemos ahora para hacer. Y yo lo digo súper tranquilo. O sea, no tengo ningún reparo en no, todo esto ha salido de mi cabeza el curso, ¿no? La verdad es que no creo que, no podría yo desarrollar un curso tan profundo como los que ahora puedo hacer con estas herramientas, ¿no? Entonces quería mostrárselos porque creo que es algo que está a discusión. Voy a usar los últimos minutos, Brian, si no te molesta, para ver las preguntas que están acá. Listo, claro, gracias. Eh, esto es gratuito, no sé si te refieres a ChatGPT. ChatGPT tiene ah, si yo tuviera que usar 2 herramientas gratuitas de diálogo, bueno, 3 de diálogo, ChatGPT tiene una versión premium que es muy buena. La gente Perplexity creo que tiene una parte que es muy buena para hacer research. Chat GPT, perdón, Copilot tiene una versión gratis que se llama Copilot Chat, que también es gratuita, y se puede acceder desde Teams o se puede acceder desde el browser, ya lo pueden ver en el browser de hecho. Y la gente de Google tiene una buena herramienta que es Gemini, que también tiene una versión premium en donde pueden hacer cosas de este tipo. Esto es algo que puede ver. Eh, hay ahí nada más. Ya no son preguntas. Bueno, no sé si alguien quiere encender el micrófono en los 3 minutos que nos quedan y hacer alguna pregunta. Gracias, Eric. Excelente. Ahí también Claudia Zúñiga de Montes nos dejaba ahí un mensaje. Excelentes aportes, Eric Sosa. Mil gracias de parte de la comunidad TechniKills, que es un tiempo enriquecedor para todos. De verdad, 100 puntos ahí. Gracias, Eric. Y por Buenísimo, ¿no? supuesto, ¿verdad? Claro. Ahí están mis datos de contacto, mi correo de trabajo. Ese QR les lleva a mi página de LinkedIn. Igual si alguien quiere por ahí conectar y hacerme alguna pregunta e incluso contarme algún problema. Yo también me enriquezco mucho. Mira, tuvimos este reto, mira, pasó esto con la IA, mira, o sea, ese tipo de cosas a mí me enriquecen mucho entender un poco cómo se está usando y obviamente la idea que aprendamos todos. Al final de cuentas, aquí quienes ganan son los alumnos, ¿no? Mientras ustedes mejor preparados estén, les diría que así, que va a ser una mejor sociedad la que estamos formando, ¿no? Hay una pregunta, la IA me permitió tener definiciones más claras de conceptos que no comprendo en las clases. El lenguaje técnico de la carrera que estudio es muy complejo y amplio, su interpretación también es muy amplia, aunque nunca de las leyes a consultar. Me imagino que es derecho la que estudió, Derecho. ¿no? Ujú, sí. En ese Correcto. tema de búsqueda de artículos, eh, yo lo he hecho un poco al revés. Vamos a ver, a mí a veces me piden opiniones sobre leyes y yo no entiendo el lenguaje, yo no soy abogado, es que no, incluso para participar en licitaciones a veces me piden opiniones, ¿no? Mira, hay que escoger esto en licitación, entonces yo lo hago al revés. En lugar de decirle a Copilot o a ChatGPT que vaya y los busque, yo le subo las leyes. Y una vez él las carga y las entiende, le hago las preguntas que necesito. Entonces, así me aseguro que lea la que es. A mí también me toca eso, o sea, a veces me toca, y sobre todo por la reputación legal de la oficina, me toca leer cosas legales y a veces los términos de los abogados son otro mundo. Entonces, en vez de preguntarle, hacer la pregunta muy abierta, me descargo la guía, se la subo y le digo, mira, necesito esto. Incluso lo hago para comparación en licitaciones. Le digo, mira, tengo esta licitación y tengo este set de productos, te doy los dos y decime vos si hacen match o no hacen match.
eso me ha servido a mí más que darle la pregunta muy abierta y andar a buscar el artículo. Excelente. Pues buenísimo, Eric. De verdad, estamos sumamente agradecidos por todos tus conocimientos. Quisiéramos tener más horas, más tiempo y quizás pueda haber una segunda parte de esto, ¿verdad? Porque creo que el tema es bastante interesante y hay tantas herramientas que ahora se pueden utilizar. Gracias por hacernos ver. Solo para comentarles, en la versión que yo tengo, que es el Windows 11, automáticamente me aparece el Copilot ahí en la parte inferior, en la barra de tareas. Ahí lo pueden ubicar. Y buenísimo, yo lo utilizo también bastante para ampliar un poquito más mis conocimientos de algo X que quiera saber, ¿verdad? Podemos preguntar lo que se nos ocurra, que ahí siempre van a haber distintas respuestas. Así que, Eric, se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos de verdad muchísimo por haber compartido esta charla tan enriquecedora. Les hacemos la cordial invitación también a todas las personas que nos acompañan, a que han llenado el registro allí. Vamos a estar mandando la información que tú nos compartas, el enlace del video y otras cositas por ahí que nos puedas compartir. Y nosotros con gusto se lo vamos a estar haciendo llegar a todos nuestros clientes y amigos. La próxima semana no se olviden que tenemos también otro webinar. Eric, que tengas una excelente tarde. Igual para todos los que estuvieron con nosotros acá el día de hoy. 100 puntos y estamos hasta la próxima. Gracias a Gracias, un todos. Muchas abrazo. gracias. Pasen buena tarde. Igual. Gracias a todos. Saludos. Feliz tarde. Gracias, Feliz Eric. tarde. Fino. Feliz tarde. Gracias, bye. Feliz tarde.